¿Qué tal, mis amigos de radiotvlax.com y Francamente Internacional? Es un gusto y placer presentarles nuevamente otra edición más de Francamente Internacional y Radio TV Lax. Hoy, mis amigos, tenemos el privilegio de estar entrevistando al señor Wilton Pérez, quien nos ha dado la oportunidad de estar aquí compartiendo con él. Como todos sabemos, él es el productor de Radio Latino 2. Así soy el multifacético, digamos, porque yo no soy el director, el entrevistador, el camarógrafo. Pero, señor Pérez, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad el día de hoy. Es un privilegio tanto para Francamente Internacional como para Radio TV Lax estar aquí compartiendo esta entrevista. Así que bienvenido a Francamente Internacional y a Radio TV Lax. Gracias, muy amables por estar aquí en Radio Latino 2. Bueno, Mr. Pérez, tengo entendido que usted es ecuatoriano. ¿Nos puede hablar un poquito de cuando vivía en el Ecuador? Cuéntenos un poquito de la vida en el Ecuador. Bueno, ¿En qué ciudad? Sí, voy a comenzar por partes fundamentales porque me imagino en el transcurso de la entrevista en lo que vamos conversando iremos haciendo parte de la historia, quién soy yo, ¿no? Absolutamente. Bueno, soy ecuatoriano, soy de la provincia de La Suay, de la ciudad de Cuenca, 8 cuadras del centro de la ciudad, en el barrio Corazón de Jesús, ahí es donde que nací. Pues hace ya, va a ser 50 años atrás, mi vida, una persona de clase media, sin mi padre chofer profesional, mi madre en ese tiempo, pues la mayor parte de mujeres se dedicaban a sacar títulos de corte y confección. Entonces mi mamá era bien común en aquellos tiempos. Así mismo es. Y cuénteme, ¿cómo el periodismo y el interés de estar en los medios empieza en el Ecuador? Allí de joven, ¿cómo fue que empezó todo eso de la radio? ¿Fue allá en el Ecuador o...? Bueno, le voy a hacer un poquito más de historia. Mi padre es transportista, mi padre es un sindicalista, es una persona que ha dedicado una gran parte de su vida a la política. Por el hecho de haber sido transportista, tengo el orgullo y el gusto de conocer la mayor parte de mi país, pueblo por pueblo. Entonces, desde muy niño, a mí mi padre me pedía que le acompañe en la transportación. Tenemos aquí al señor Luis Castro, muchas gracias, por cierto. Y quería comentar esto, a la edad de 4 o 5 años yo le acompañaba en los viajes cuando en Guayaquil todavía no existía el puente de la Unidad Nacional. Estamos hablando hace 46 años atrás, 45 años. Entonces, después mi vida de niño siempre tuvo que ver con la transportación, tuvo que ver con salir a diferentes partes de mi país y también, obviamente, en la ciudad. Conoció mucha gente durante ese trayecto. Así es, y como tenía una vida un poquito, ya desde muy niño era inquieto, pues en alguna ocasión fui asistente de un productor de un programa deportivo en la ciudad de Loja, que es la provincia de Loja. ¿A qué edad? Tendría tal vez unos 13, 14 años en Radio Centinela del Sur. Soy un jovencito. Sí, comenzamos ahí con esas inquietudes, pero después, pues obviamente seguimos parte del estudio, seguimos trabajando en la transportación, comenzamos a conocer todo tipo de industria, todo tipo de transporte, viajamos hasta el último pozo petrolero en el Ecuador. En la transportación conozco mucho sobre la industria de mi país. En la cuestión del petróleo, pues he tenido la oportunidad de trabajar para esas áreas. En lo que se trata de hidroeléctricas también tuve la oportunidad de trabajar, ya que llevábamos maquinaria, todo tipo de equipo pesado. Si hablamos de carreteras, como teníamos volquetas, hemos lastrado una gran parte del Ecuador. Y si hablamos de edificios, pues tengo el gusto de decir que comenzamos todo lo que era el centro comercial Unioro en la provincia de Machala. Y por ahí puedo seguir hablando. O sea que el señor Pérez está empapado del Ecuador. Puede escribir un libro o en algún momento de lo que era ese momento en el Ecuador, viajando, conociendo todo lo que es la industria, ya lo mencionó, bien interesante, porque creo que no todos tenemos la oportunidad de conocer nuestros países de esquina a esquina o de... Sí, es bastante complicado. La mayor parte de nuestros compatriotas ecuatorianos que se encuentran en este lugar del mundo
difícilmente tienen el conocimiento claro de qué es el Ecuador y a veces Claro. en esa forma es la que comenzamos a tener pequeños inconvenientes cuando se entra un diálogo más fluido sobre eso. Claro, claro. Pero qué bonito. So, empieza en esta radio, un niño de 15 años, es allí, ¿qué sucede después? Como le dije, era bastante inquieto, increíblemente en ese tiempo, pues creo que también debió haber sido los medios de comunicación, el Loja, el que estaba al frente de un micrófono, era una persona demasiado importante. A la edad de 13, 14 años, pues lamentablemente, el conductor del programa le gustaba tomar, le gustaba comer y cuando una 14, 13 años asistiendo a ese tipo de eventos no era lo más recomendable. Entonces mi familia dijo, no. Eso no es para ti. No, todavía tienes que madurar, todavía tienes, porque este individuo no va a ser el mejor ejemplo para ti. Entonces sí que me dediqué a otras funciones, ¿no? En ese momento había dejado en parte el estudio, entonces estuvimos en Loja, para las personas que conocen la provincia de Loja, cambiamos a una profesión de ser sobrestante de albañiles. Increíblemente en Loja, el albañil que menos estudio tenía estaba ya en segundo o tercer año de universidad. Para la gente que conoce mi país, Loja no tiene industria. La gente en Loja se dedica a estudiar. Ajá. Por eso dice que es la ciudad castellana, porque ahí a cualquiera que usted camina por ahí le saluda al doctor, licenciado, porque todo el mundo se graduó Todo de el la mundo es universidad. profesional. Yo de sobrestante de albañiles a la edad de 14 años ya tenía prácticamente casi licenciado trabajando porque no había industria. Estamos hablando como, si le digo que tengo 50 años, eso como hace 35 años atrás, las industrias eran escasas, entonces trabajamos haciendo los graderíos del estadio de Loja, para la persona que conoce, la ciudadela del Chofer, hicimos todo lo que es los bordillos, tuvimos en la canalización de un referente muy claro del Ecuador, Vilcabamba, no sé si le contaron a usted, ahí la gente tiene la oportunidad de vivir muchos más años, la longevidad. Claro. Estamos en un valle donde que hay mayor cantidad de oxígeno, entonces obviamente la gente vive más años. Estuvimos por ahí también. Y podría ser contar usted, No, pero me imagino que sería... Bueno, es mucho que aprender, pero bien interesante porque creo que en mi vida, en mi carrera, es la primera vez que conozco a alguien tan importante, que conoce su país, lo conoce, porque imagínese, desde muy pequeño empezó a viajar, a conocer todo tipo de caracteres allá, ¿no? Sí. Durante esos viajes. Sí, a los 16 años prácticamente yo comencé a manejar ya trailers. A la edad de 12 años, mi padre ya era secretario general del Sindicato de Choferes de la SUAY, fue 15 años secretario general. A los 15 años pues yo tenía un permiso especial para manejar un camión que llevaba 10.000 galones, 10.000 litros de agua, lo llevaba para un referente que es en la provincia de la SUAY, Arte Prácticos, es donde que hacían en ese tiempo el aglomerado, los muebles de Arte Prácticos, se necesitaba agua pura. Entonces a la edad de 12 años yo manejaba ya un camión que cargaba 300 quintales. Entonces a los 16 años yo ya manejaba un trailer que llevaba 600, 700 quintales de cemento al granel para construir lo que es ahora la represa Cola de San Pablo, la referente de la hidroeléctrica en mi país. Y de ahí pasamos a hacer la represa Doble Peripe en Manabí, donde que es el señor Castro. Estuvimos en la represa de Lago Yanguert, en otra parte de la cordillera. Como le comenté hace rato, estuvimos en el último pozo petrolero. Eso para las personas que conocen parte del oriente ecuatoriano, yo sí me recorrido todo el oriente ecuatoriano, desde entrar por el sur hasta salir por el norte. Entonces estuvimos en la frontera con Colombia, 75 kilómetros más adentro esto es la Guagre, se llamaba Guarumo. El calor de este país, en el peor de los momentos, no se compara con el calor del oriente ecuatoriano en sus peores momentos. Así es que... Qué bonito. Entonces entra a la emisora, la madre le dice, los padres le dicen, bueno, esto no es para ti porque ese señor en realidad va a ser un mal ejemplo para ti. ¿Qué sucede de ahí? De ahí, como le comenté, regreso a mi ciudad, ya había cumplido 15 años. Como era un poco rebelde, tampoco que llegué por santo a Loja, no. Lo que pasa es que mi familia, la parte de mi abuelita son de Loja. O sea que ahí no estaba ni papá ni mamá, había solamente tíos. Y en Loja se estudia, era estudiar. No estudiar. Le comento algo, el abuso de los profesores cuando uno era niño era algo terrible. Yo siempre he sido un tipo rebelde. Entonces me voy, antes de llegar a Loja, me voy allá a un pueblo que se llama Luz y Guía, eso está por Naranjal, eso es en la provincia de La Suay, en la parte con
con la provincia de Guayas, pero me voy por una razón. El profesor que había en el colegio me vino a jalar de la patilla. Como era rebelde, pues hubo ciertas discrepancias entre el profesor y yo. En aquellos tiempos eso era tan normal, ¿no? Sí, pero eso es normal, me costó la expulsión y ya sabía entonces cogí mi maleta y dije, me voy. Entonces trabajé de niño ahí rozando, limpiando el monte, cargando guineo. Sí. En ese tiempo allá el guineo, las exportaciones de guineo, se tenía que sacar el guineo a la orilla de la carretera principal. Entonces, del mismo tronco, usted que es de allá de Honduras, del tronco del árbol, del banano, de la mata, había que hacerle una cuna para cuando la persona que le pica a la planta se comienza a acostar, el hombre tenía que estar con esa cuna para que se acueste la mata o la fruta, que en este caso viene, cortarle y llevarle en eso hasta el camión bueno, ese fue parte, solo que no aguanté 2 de esos que casi me dobla el dueño, entonces paso a Loja, como le digo, estaba fuera de mi casa, me había ido de mi casa, nadie sabía mi existencia. En Loja llego, me hago amigo de este señor que era un árbitro de Loja, no era una ciudad, pero como un pueblo pequeño. Él mismo era el presidente de los árbitros de Loja, presidente del partido político de Praga, era presidente de las ligas deportivas y era también el periodista y el narrador de deporte. Me hice amigo de él, comencé ahí, de ahí me pasé a lo que le comenté sobre estante de albañiles, pasé a ser joyero, ya que mi familia allá de la provincia de La Suárez es característico arreglar joyas, también estaba arreglando joyas, soldando. De ahí pasé a una aerolínea que desapareció, en el se llamaba Aerolíneas Cóndor, ayudaba en todo lo que se tenía que hacer, paseándome en las avionetas. Siempre trabajador. Sí. Mi familia, viendo que ya había desaparecido muchos años, dice, regresé. Mi padre, como secretario general del sindicato de choferes, como les cuento, tenía muchos camiones. Entre eso, pues hizo la transportación de Acola a San Pablo, pasé a hacerme cargo de los camiones, de las volquetas. Trabajé a todo lo que era llevar material pecho, como también llevamos hierro, todo lo que se necesitaba, inclusive a la casa de máquinas donde también estuvimos transportando. Después de eso, pasé a recorrer el Ecuador, en volquetas, trailers. Hicimos la base militar, donde que se veía antiguamente entre las peleas que había del Ecuador y el Perú, pues estuve en la montaña más alta del Ecuador, que está en la provincia de La Suárez, que se puede ver en el Perú, y hicimos la base militar ahí. Estamos haciendo todo lo que es para que comience a construir. De ahí mi vida de peregrino, escuchaba a mi padre y a mi hermano es un licenciado en periodismo, entonces tal vez creo que de ahí ya me gusta un poquito, sí. Mi padre todos los días era desayuno, almuerzo y merienda, sindicalismo, relaciones humanas, mi hermano periodismo, discusiones ahí, o sea, entre que el uno tenía razón y el otro no. Yo no quería saber absolutamente nada de política, ni estaba más dedicado a trabajar junto con mi madre, que mi padre estaba encargado de todo lo que es asuntos políticos y todo eso, nosotros encargados del trabajo. Pasan los años, coincidencias de la vida, la que es mi esposa, va a pasar vacaciones en el Ecuador, ella viviendo acá, son ecuatorianos también, y el amor es como la muerte, automáticamente me enamoré. Nunca sabe dónde lo va a agarrar. flechar. Así que le conozco a ella y decido que esa es la mujer de mi vida, que me voy a casar. Tenía un corazón peregrino y de pronto ya ahí me estacioné en un solo templo, dije, bueno, ni modo. Y ya en ese momento ya se había reconectado con la familia cuando ya... Oh, sí, yo a los 16 años ya regresé. Cuando yo le conozco a mi esposa, yo tenía alrededor de unos 23 años. Okay. Entonces, pero nunca en mi mente estaba casarme ni venir a este país. Pero lo flecharon. Claro, entonces la condición de ella era que si es que me voy a casar, tenía que venir acá. Mi padre obviamente decía, pero ¿cómo te vas a ir? Tú eres el que te ha hecho cargo de todas las cosas, es imposible que te vayas. Estoy en elecciones, digo, no, me voy. Así es que por ahí tenemos una camioneta que había la parte de atrás mía, eso era más que mi novia, mi mujer y todo. Por eso digo, le superó, vendí ese carro, vendí una moto, tenía una vida normal, holgada. Me llevaba tanto con la gente de la alta sociedad de Cuenca como la gente común y corriente. Era muy, muy amigo de todos. Pero tuve que venir siguiéndole a mi esposa. Entonces, cuando mi padre me pregunta que si yo ya tenía la visa para... Digo, sí tengo el pasaporte. Yo te pregunté si tenía la visa. ¿La esposa vivía en los Estados Unidos? Ella vivía acá. Ella estaba de vacaciones. Okay.
yo me quería casar allá, pero dice, no, si en verdad si quieres casarte tienes que venir. Me tienes que seguir, dice. Exacto. Y yo que estaba ahí, Indeciso. olvidado ya, con el corazón estrujado. Dividido en dos mundos. No, ya ni en dos mundos, en el mundo de ella. No, ya me convenció. Entonces, así es que, viendo mi carro, viendo todo, y mi padre me pregunta, bueno, ¿quieres que te ayude para que te den la visa? Digo, no se preocupe. Digo, es más, ya compré el pasaje. ¿Cómo compraste el pasaje? ¿Qué visa? Digo, sí, es como hablar en Honduras, ¿no? Usted vive ahí en Puerto Cortés. El tipo dice, me voy a Estados Unidos. Sí, ya tienes el pasaje, sí, pero el pasaje de bus para cruzar a Guatemala. Entonces yo compré el pasaje de bus, pero para irme a la capital y de la capital irme a Colombia, porque también corrí motos, corrí carros. Entonces tenía un amigo que corría motos y vivía en Bogotá. Entonces me dice, estoy conversando con él. Como quien dice, tratando de llegar despacito, pero seguro, ¿ah? Claro, mi mamá me apoyó, me dice, no, hijo, tú vete. Dice, ya muchos años has estado aquí con tu padre, haz tu vida, haz tu destino. Toma, dice, de una vez vete. Yo tengo la plata del carro. Digo, y ahora, me voy. Digo, bueno, si es que llego, me caso. Y si no llego, pues ya era el destino. No, yo creo mucho en el destino. En eso que ya preparo mis maletas, mi amigo me dice, ok, nos encontramos en el puente Rumichaca, que es de la frontera. Me causaba un poco de gracia, porque yo tengo un tío un poco mayor a mí, siempre ha estado conmigo, yo le enseñé a manejar trailer. Cuando era muy niño, vuelta, yo era el ayudante de él, manejaba buses de mi papá. Cuando me dice, ¿a dónde te vas? Digo, me voy a Estados Unidos. ¿Cómo que te vas a Estados Unidos? Digo, sí. ¿Hacer qué? Dice, pero si no necesitas a trabajar. Digo, no, me voy. Dice, ¿qué? ¿Por tu novia? Digo, sí, me voy para allá por mi novia. Ese rato me entra la locura y dice, me voy. Vende unos taxis que tenía y todo, coge la plata y se viene conmigo, siguiéndome. Entonces, así que justo teníamos las fiestas de Pasto, para la gente que conoce, yo salí para una época de diciembre. Me fui a las fiestas de Pasto con este amigo, de ahí nos fuimos a las fiestas de Cali, nos fuimos a Bogotá. Que en el trayectorio tenía mucho que hacer todavía. Conocer, pasear. Digo que ese sí, el único hobby que realmente tengo, aparte de que ahora la radio, antes era viajar mucho, ya que me gustaba viajar, claro. Y he podido viajar en este país. Bueno, era algo desde niña. Sí, entonces así que vivimos así, Fernando, cuando llegué en Bogotá, donde la familia de tus amigos, y yo digo, me acuerdo una parte graciosa de mi viaje, era que un amigo había venido anteriormente por la frontera, pero contratado con un coyote. Él grabó un cassette todo el camino y me hizo un mapa, porque dice, te vas, digo, sí, me voy, pero para ver, pues. Así que me mandó el mapa y el cassette, ya sabía, dice, Guatemala, tienes que hacer esto. Lo cierto es que cuando llego en Bogotá, me dice la familia, dice, sí, pero todo el mundo se va a San Andrés. Dice, porque de San Andrés está cerca para cruzar a Guatemala. ¿Por qué no te vas a San Andrés? El cónsul de Guatemala en San Andrés es mi amigo. Dice, él te va a ayudar. Pero casualidad de la vida, en ese tiempo en Guatemala no pedían visa a los ecuatorianos. Y en Guatemala era como en mi país, se ponía el dinero bajo la licencia de conducir y el policía. En Guatemala era lo mismo, se ponía dinero debajo del pasaporte, se seguía de la fila. No miramos. De ahí para allá es historia. El coyote resultó ser dueño de trailers, pues por mi amigo, porque hablamos del mismo idioma, me mandó recomendado. Mientras toda la gente dormía en las bancas de los terminales terrestres ahí en México, como me recuerdo una ciudad que me llevaron a dormir en un hotel, era Villahermosa. Villahermosa. Sí. O sea que venimos de Colombia a Guatemala. Colombia, pasamos primero a Costa Rica, de Costa Rica fui a Guatemala, y de ahí pues ya vía terrestre viajamos hasta llegar al Distrito Federal. A México. ¿Cuánto tiempo tomó esa trayectoria? Creo que nos tomó 15 días. Según yo, un conocedor pues, de viajes, de todo, pensé que como llegábamos en Navidad en Guatemala, o sea, íbamos a pasar rápido. Claro. Total que llegamos y nos tuvimos que pasar la Navidad en Guatemala. Porque y ahí aprendí lo que eran esos diablitos y todo. Y ya comencé a ver la tortilla, de que me gusta pero de lejos. Ya ir a tortilla y habichuelas negras. Que era otra cultura. Claro. So, una vez en el Distrito Federal, ¿qué sucede? En el Distrito Federal llegamos para Año Nuevo.
En el Distrito Federal, O sea que sí pasearon, la pasaron bien. sí nos fuimos ahí a la casa de Garibaldi, estuvimos ahí dando unas un vueltas. viaje de gozo al mismo tiempo. No me puedo quejar, todo ese viaje fue fantástico. Conoció Centroamérica, otra cultura. Sí, ya, y ahí en México ya comenzamos a fumar un cigarrillo de paro, que era hecho de trigo. Hablando un poquito como mexicano, no era necesario. Las personas que vivían ahí decían que parezco que soy de donde que son las momias de Guanajuato. De Guanajuato. Mi forma de hablar, mi color de piel, esas cosas, pues sí. El cabello. Como yo tal vez soy un poco comunicativo, entonces todo eso es una ventaja. Qué bien, qué bien. Conoce amigos en el trayectorio, en el Distrito Federal, pues empieza a conocer los mexicanos, la cultura mexicana. Ya veo los charros, ya comienzo a tomar pulcre escuchando música de mariachi. Mariachi, qué Exacto. bonito, qué bonito. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo decides salir del Distrito Federal hacia el trayecto de viajar a los Estados Unidos? Como siempre me pasa cada historia, cojo un naipe y me pongo a jugar. Pero estaba jugando que yo adivinaba la suerte a la gente. Entonces le decía, siéntate, ya que estaba aburrido, ya te adivino. Un rato ese siente Eso en es el el Distrito Distrito Federal. Ya a algunos parece que les acerté, pero era pues les acertaba porque conversaba con los otros y ya me contaban la vida de ellos. Entonces se siente una señora, dice, no, dice, usted güerito, ya que allá en mi país dice supe. Sí, si usted adivina la suerte, le digo, oiga, nos vamos ahorita. No, digo, sí, 4 de la tarde, nos vamos para Tijuana y en avión, no nos vamos en carro. ¿Serio, Suquito? Digo, sí, ¿sabe? ¿El amigo y usted o ya se había armado otro grupito? No, estábamos un grupo de gente ahí. Un grupo, ya había otros amigos que querían venirse conversando. también. Pero el punto era que toda esa gente estaba esperando salir. Y yo, como no tenía nada que hacer para gastar mi tiempo, le digo a la señora, es a 4 de la tarde en avión. Justo a las 4 de la tarde viene y resulta que nos venimos en avión a Tijuana. Llegamos noche, nos llevaron a hotel, ahí ya comienzo a oír la música norteña. Las cosas que son diferentes. Y el coyote nos dice, vayan practicando. Digo, ¿qué? Practicar era que había que irse a parar en la parte donde que está el río, no me acuerdo cuál es el río que divide Tijuana con, creo que se llama San Isidro, ¿no? La frontera ahí, creo que es San Isidro. ¿El Río Grande? No creo que era el Río Grande, porque era un chorrito de agua. El chorrito, ok. Entonces nos sentamos y la práctica era estar viendo que a la hora que cambiaban la guardia, los de inmigración, había que correr, meterse debajo de la malla y tirarse a un bosque. Pero la cosa era que había solamente una madera y cobraban $1. Y los que venían en grupo, que ya el coyote había pagado anteriormente. Así que eso tuvimos ahí un día practicando hasta que sea a las 6 de la tarde. ¿Cuánto cobraban los coyotes en ese tiempo? En ese tiempo, yo hasta Tijuana llegamos creo que era con $600. Y después nos costó creo que $800 con el pasaje que había de los años. No era mucho, pero entonces continúa la práctica de ver cómo, sí, cuando cambiaban el shift, ¿no? Exacto, así es que estamos listos. Le digo a mi tío, póngase pilas que nos toca correr. Está bien, pero ¿qué pasa? Que hay que cruzar una autopista. Cuando estuvimos en la práctica íbamos por las escaleras, pero cuando nos llevan los coyotes nos lleva por el lado del muro. Y mi tío, chiquito y gordito, cuando yo salgo disparado, corro, salto el muro, le veo a mi tío que se queda enganchado. Regrésate de nuevo, subile. Y esta señora que le adiviné la suerte era una ecuatoriana. ¿Qué pasa? Que el supuesto marido que venía cuidando había sido el hermano. El hermano ya estaba del otro lado y yo me vengo botando a la hermana. Así que ayuda al hermano, ayuda a la hermana. Nos cruzamos, estamos parados ahí ya listos. 6:30 de la tarde era el cambio de guardia, así que ponte pilas. Y le digo a mi tío, usted dígale que ya vimos cómo decía nosotros, el que está atrás paga, el que está atrás, nosotros cruzamos la madera, entonces el que atrás paga y corre por ahí hasta que nos quería reclamar. Nosotros ya estábamos debajo de la malla, pero cuando nos cruzamos la malla, los patrulleros venían del otro lado a toda velocidad. Y yo le veía a mi tío, como digo, chiquito y gordito, no podía correr igual con la otra señora, jalado de las manos hasta que nos llegamos y estuvimos ahí en un bosque hasta que los helicópteros se pasearon y todo. Lo cierto es que de ahí después había que saltar un muro que tenía como unos 2,50 metros y ir hasta un camper, donde que ahí vinieron después en la van y nos llevaron.
O sea que fueron agarrados en ese momento que están tratando de... No, absolutamente nada. No tuve, como le digo, o sea, jamás hasta que llegué, comenzó mi sufrimiento cuando llegué a este país. Pero en ese momento que están tratando de cruzar la autopista y todo eso, los guardias venían por otro lado, No, hasta que cruzamos la autopista, eso está del lado de México. Cuando cruzamos el río, ahí estamos ya del lado, y ni tampoco al lado ahí. Cuando cruzamos la malla, lo que se ve ahora como unas grandes planchas de hierro. Así de los Estados Unidos. Exacto. Cerquita, pero lejos todavía. Sí, no, y como le digo, y esperar que escondido debajo de esos bosques, y ahí, cuando ya pasan... ¿Cuánto tiempo escondidos? Como unas 2 horas. Okay. So, una vez pasan las 2 horas, ¿pudieron cruzar ya el momento? O sea, tuvimos que saltar a una cancha de fútbol, creo que fútbol, no me recuerdo, son tantos años, ya son más de 25 años. Así es que me subo, justo los bloques tenían como donde poner los pies y subirse y botar. Entonces me subo, me boto, cuando le veo a mi tío, se quedó enganchado ahí arriba en el muro sin miedo de tirarse. Le digo, venga, no, estoy al lado, y se le caigo encima, te mato. Dice, siempre me recuerdo riéndome todas estas cosas porque para mí es algo que jamás me puedo olvidar. Pero lo cierto es que a la señora esa sí tuve que llevarle hasta ahí. Y cuando cruzamos en la frontera, llegamos a este país, comenzó las penurias. Ahí ya entraron por Tijuana. Fue difícil. ¿Cómo cruzan la frontera? En el momentito ya... 25 años atrás, para mí realmente era elemental. Como le dije hasta ahora... Era mucho más fácil, ¿no? Creo que tuve la suerte, como le dije, de conocerle al jefe de los coyotes en Guatemala. Hasta ahora me acuerdo, era apellido Aguilar. Y en ese momento él tenía un problema con un tráiler. Entonces cuando habló conmigo le resolví el problema. Y parte de eso también era manejar el tráiler, no tenía un chofer, yo me hice de chofer. Entonces el tipo más quería que yo me quede trabajando con él allá, pero mi meta no era trabajar allá. Pero una vez están en Tijuana, cruzan la frontera, cruzan, como quien dice, normalmente caminando. Nadie preguntó, bueno, ¿y para dónde van? ¿Quiénes son ustedes? Nadie dijo nada. ¿Sabe que ahorita usted me hace acuerdo de una parte en la que veníamos desde San Isidro? No es San Isidro, estábamos allá en Chiapas abajo. Veníamos en un bus en la noche y me acuerdo que ahí en un pueblito que se llama Limones, frontera con México, el coyote me dice, mira, ya que nosotros te vamos a llevar, apréndete el himno nacional de México. Así que me da, y mexicanos al grito de guerra y el hacer aprender, creo que hasta no me sé el himno nacional más que los mexicanos. Así que cuando nos detuvieron, en el camino de Trade sí me detuvieron. Yo tenía una correa con una cierre donde que traía mi dinero en dólares y los pesos mexicanos traía en mi bolsillo para decir que no tenía dólares. Así es que nos detienen y enseguida, bájate. ¿Tú de dónde eres? Soy mexicano, güey. Dice, ¿cómo que mexicano? ¿Y qué es eso de güey? Eso no decimos acá. ¿Cómo que no? Sí, cántame el himno nacional enseguida. Asaltan con mexicanos al grito de guerra. Todo como le digo, ya no... ¡Qué trayectoria! Sí, entonces, cuando pasamos a Tijuana y de ahí, como dije, el coyote, yo venía recomendado, decía, tenía el número de teléfono, si me llamas, algo, pues. Pero ya una vez que estamos del lado de acá de los Estados Unidos, hasta ahí acabó mi beca. Cuando llegamos en una casa, como se ve en los documentales que pasan, creo que habíamos 50 personas en una casa. No había ni cómo bañarse porque esa tina de agua estaba tapada. ¿Y en qué estado vive la esposa? En ese momento. ¿Cuál esposa? La novia. No, mi novia era de aquí. O sea, ella vivía aquí, no. Ella vino en avión. Claro. Ajá. Yo soy el que vine cruzando. No, claro, no, pero ella estaba aquí en los Estados Unidos. Sí, llamándome cada rato a ver dónde estoy. A ver dónde estaba, esperándote. Sí, yo ahí por llamadas, por cobrar, ellas iba monitoreándome dónde estoy. Entonces, como digo, llegamos ahí ya en Los Ángeles, en esa casa. ¿Qué se sintió llegar a Los Ángeles? Ya una vez, después de haber pasado tanto, que no fue difícil porque según oigo la pasaron súper bien. En aquellos tiempos había menos peligro. Una vez en los Estados Unidos, ¿qué se sintió haber logrado llegar? Y bien, con vida. Bueno, al principio un poco sorprendido, pero también, como dije, yo no he tenido una vida
para una persona común y corriente, no, o sea, he visto de todo. De todo, desde, No, no. desde muy chico. Sí, pero llega y se encuentra con toda esta gente fue un en mundo esa casa. diferente. Había una mujer sentada al frente de una televisión viendo películas pornográficas mientras todos estaban ahí y el coyote tenía una bolsa de droga que se estaba poniendo y se fue llevando a una muchacha en ese mismo instante. Sí, como una película. Uno de los coyotes cogió a una muchacha y dijo, súbete en el carro y se le llevó y apareció el día siguiente. Entonces... Sin la muchacha. Con la muchacha, pero la muchacha ya, bueno, ¿para qué voy a hacer uso de la imaginación? Lo cierto es que una parte que me recuerdo muy claramente, ¿no? Es que el jefe de los coyotes estaba despechado, borracho y con arma y todo. Entonces nosotros, asustados, aquí sí que ya cambió la cosa, ya está, ahí se acabó la beca. Aquí tenemos que mantenernos quietos. Sí, digo, ya no debo ser muy comunicativo ni nada. Claro. Lo cierto es que las cosas siempre, como digo, a mí me pasa en cada situación. El coyote me hace llamar, el jefe de los coyotes me hace llamar. Dice, llámale a ese ecuatoriano que venga acá. Y cuando estoy ahí, dice, cierto es que tú lees las cartas. Y yo me digo, ahora sí me metí en un lío. Pero ¿qué pasa? Que en el trayecto que vinimos, el ayudante de los coyotes venía conversando toda la desgracia que les estaba pasando. Así que siempre tenía cosas de ese como un chiste, ¿no? Y cuando el tipo digo, bueno, sí, eso dicen que yo leo las cartas. ¿Qué dice? Pídeme lo que sea. Esa gente ya no había comido como más de un día. Digo, te puse con hambre. Me llevaron ese rato en una van a comprar en el supermercado, regresamos. Y lo cierto es cuando regreso, dice, ahora sí, siéntate. Siéntate, léeme las cartas. Entonces, a ver, ¿qué me dice el futuro? ¿Qué me dice el futuro? Digo, lo que tú quieres saber es de tu novio, ¿no es cierto? ¿Y cómo tú sabes eso? Y ya había venido escuchando todo. Eso siempre me acuerdo con gracia porque mi tío se revolcaba de la risa y el otro cuarto con los otros gente dice, este está haciendo un show que no le coca. Así que le digo, sí, tu novia tiene esta edad, más o menos es así, ya sabes. Pasó esto y el otro. otro. Sí, el tipo así sorprendido. Pero dice, tú no me estás contando lo que quiero saber, pero ¿qué es lo que yo ya sabía? Que el otro coyote que se llevó a esa muchacha, también se la había llevado a la novia de esta. Entonces digo, no, yo no quiero meterme en problemas, digo, el rato que yo me vaya. Pero aquí veo algo que digo, el rato que yo me vaya ahí te digo quién es. Así que de aquí un cuñado que tenía, pues me manda el dinero, me llevan al terminal aéreo, me subo. Yo digo, el coyote tu amigo ese es el que se llevó. Y digo, no es que yo lo haya adivinado, todos saben menos tú. Ok, bueno, la historia que te conté, todos saben menos tú. Así que por ahí mismo arranqué en el avión y hasta el día de hoy eso es historia. ¿Y llegaste a qué estado de los Estados Unidos? Y yo llegué directamente aquí en La Guardia, me estaba esperando la que es aquí mi esposa ahora, y mi suegro que es ahora, una cuñada que es ahora, estaba muy niña en ese tiempo, me estaban esperando y pues yo llegué aquí, dije bueno, llego, me caso y por ahí me regreso al Ecuador, compro un trailer y se acabó mi trayecto en esto de esta aventura acá a los Estados Unidos. Claro. Y se sentía alegre ya de estar con la novia, ya estar con dice la familia. Bueno, sí, emocionado de verle a ella, sorprendido de ver la nieve, porque yo llegué en invierno, veía como... Y en New York tan grande, edificios inmensos, tanta gente, tantos taxis, tantos carros, tanto que ver en New York, ¿era impresionante? En parte sí, por el clima, que no estaba acostumbrado, alguna vez había visto nieve y eso porque nosotros tenemos allá montañas muy altas y en mi vida como camionero he pasado por todo tipo de cordilleras donde que hay extremos, pero acá sí es extremo, frío. Entonces así es que sí, eso me sorprendió y el hecho ya de haber llegado a mi destino donde que ya me iba a casar, estaba con mi novia, pues eso ya me reconfortó y dije, bueno, estoy hecho. Llego aquí, supuestamente me habían contado maravillas de que se ganaba mucho dinero, tenía unos amigos que eran dueños de una factoría y todo eso. Entonces cuando yo les conocí allá, pues estábamos en las condiciones que yo tenía una capacidad económica para irme a cualquier parte de mi país, a divertirme y les llevaba a ellos. Entonces me imaginé que me iba a pasar lo mismo aquí, claro, me iban a buscar. Era fácil. Lo cierto es que cuando llegué, pues ya mi suegro, pues me dieron todas las facilidades. Ese era el rato que llegué, porque fue por la mañana y por la noche vino mi cuñada a llevarme.
Pero cuando llegué donde mi cuñado, que le agradezco por supuesto, y ya, o sea, se separó de mi hermana, pero ya me encontré con la realidad. Él vivía en un estudio, tenía que dormir. Era un lugar pequeño. Lugar pequeño, un cuarto de dormir, por ahí un corredorcito que ahí mismo estaba la cocina, como es aquí en estudio. Entonces me tocó ya dormir sobre la silla, sobre el sofá. Bien. Y ahí ya empezó a ver la realidad como lo ha dicho. Exacto, entonces después llamé a algunas personas que supuestamente iba a ver ya el trabajo. Y bueno, nada. Nada. ¿Qué clase de trabajo estábamos buscando en ese tiempo? Bueno, yo me imaginé que... Con tanta experiencia. Yo me imaginé que posiblemente iba a conseguir un trabajo de manejar cualquier tipo de máquina, porque parte de lo que no he contado es que también manejo todo clase de equipo caminero. Por haber construido carreteras, manejo pala, tractores, o sea, no hay problema. Con mucho conocimiento de todo un poco, que hubiera facilitado la posibilidad de adquirir un trabajo rápido, porque sabía de todo un poco. Pero bueno, empieza a buscar empleo, y que se casa, empieza a buscar empleo y que empieza a hacer su vida aquí en New York. Bueno, dice que unos vienen con la estrella, otros vienen estrellados, y él llega estrellado. Claro. Entonces, pasó una semana, 2 semanas, no conseguía trabajo. Algunos dólares que me había sobrado era con lo que me estaba transportando, pero en eso también ya llegó mi tío y teníamos que compartirnos el sofá. Claro. Una noche parecíamos fakir, al otro día parecíamos normal. El otro dormía en la cama, el otro dormía en el piso ahí, haciéndonos de fakir sobre la madera. O sea, difícil. Y ya comenzó la situación, no tenía ropa, los mismos zapatos con los que crucé la frontera eran los únicos que tenía. La casaca con la que había venido del Ecuador era la única que me acompañaba. Claro. Y estamos hablando de que ya se me dañó el cierre y ya los zapatos no eran apropiados para el invierno. Ya era necesario de un trabajo. Obligadamente. Entonces, así es que mi novia, viéndome en esa situación, yo, un hombre que estaba acostumbrado a cubrir todas mis necesidades, tuve que aceptar que me compre ropa, que me compre ciertas cosas, pero mi tío estaba peor, que tampoco conseguía trabajo. Bueno, caminamos mucho y no teníamos suerte. Los amigos me decían, espérame en esa esquina, y si seguía, todavía podía haber estado esperando en esa esquina, nunca llegaba. Así es que comenzamos a caminar, y me recuerdo que un día un amigo me dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener suerte tal vez en un parqueadero de carros. Así es que le digo a mi tío, ¿sabe qué? Hay un parqueadero de carros, todavía me acuerdo aquí en Downtown Brooklyn, hay muchos parqueaderos. Dice, vengan allá, de pronto les contratan, ustedes son choferes. Y ya caminamos por donde hacía reciclaje. No teníamos suerte, estábamos, como digo, estábamos estrellados. Así es que nos vamos al parqueadero y todo eso, y nada. Y recuérdese que ya no había presupuesto. Así es que nos encontramos con una realidad. En ese tiempo el transporte en tren valía $1. Muy difícil. Y nosotros estamos en Downtown Brooklyn, donde que hay siquiera 20 bloques de calles con nombres hasta llegar a la primera calle. Caminando. O sea, teníamos que caminar. Entonces cuando le digo a mi tío, ¿sabe qué? Tengo $1. Digo, cojas ese $1, se va a hacer en el tren y espera, nosotros vivíamos en la 63 y la Cuarta Avenida. No, dice, vinimos juntos vamos, y ya teníamos los pies congelados porque los zapatos que teníamos no eran apropiados. Así es que le digo, mire, para calentarnos por lo menos subamos todas esas factorías que ve ahí por la segunda, por la primera, por la tercera avenida. Camina para arriba, camina para abajo. Llenábamos aplicaciones, ahí aprendí esa palabra, el lúdico ya. Nunca encontré trabajo ahí. Hasta que me llevan a un trabajo que era de repartir volantes. Estos amigos que les digo, dueños de factorías, de joyerías, me consiguen un trabajo para repartir flyers. Era caminar siquiera unos 20 kilómetros diarios, poniendo hojitas en las puertas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Digo, bueno, por lo menos estoy cobrando y puedo entrar y preguntar a ver si necesitan trabajo. Dicho y hecho, bueno, sigue ahí. Lo cierto es que un día estuvimos en el Bronx, ahora sé que es el Bronx, porque... O sea que ese fue el primer trabajo. El primer trabajo. De repartir volantes. Y a mi tío, yo todavía siendo condescendiente, digo, usted no vaya a trabajar, está medio gordito, se va a cansar. No, hombre, déjame. No, hombre, ya no tenía ni de zapatos, ni nada. ¿Cómo de eso que había que caminar? Y los amigos, ahí no existían los amigos. Yo no entiendo qué es un amigo, de verdad. Realmente yo no entiendo. Ahora tengo el honor de conocerle al señor
Castro, pues considero que es un amigo, siempre está respaldándome las cosas, pero yo en este país, honestamente, no he tenido un amigo. Por lo menos que yo pueda decir, es mi amigo. No ha sido difícil. Casi imposible conseguir un verdadero amigo, porque siempre ha habido los intereses, siempre ha habido cosas de por medio. Así es que en ese trabajo me acuerdo que un morenito haitiano, yo no sabía hablar inglés, me dice, me veía ahí muriéndome del hambre, no tenía ni, con decirle que mi lonche a veces yo compraba un de esos de pan cortaditos, que Bonens, que es el pan ese, 2 libras de queso, creo que algo así, una sodas, para irme llevando 2 sándwiches. Me acuerdo que, bueno, eso le cuento más adelante. Lo cierto es que este morenito me dice, en inglés, me dice, you want one hot dog? Y este me está insultando, este desgraciado. Ya me comenzó a tratar mal, como sabe que no entiende inglés. Y de nuevo, pues estaba una bodega ahí. Digo, de nuevo me dice, a mí mismo que le lanzo con los papeles. Pero después me pongo a pensar que digo, oye, todos los volantes de un solo. Digo, que está diciendo Hades caliente. No, digo, es perro. Él me está invitando perro caliente. Digo, sí. Claro, me da el perro caliente. Bueno, eso fue una anécdota simpática. Pero lo que me hizo despechar, ya había caminado tanto, y un tipo me dijo, ven la próxima semana que te puedo dar oportunidad a una mecánica como ayudante. Hasta ahora me acuerdo ahí en la 53 y la segunda, cerca del hospital. Yo le digo, ok, así es que, digo, esta última semana entre mí, digo, ya trabajo, porque a veces anochecía pronto, y yo ya no acostumbrado, me quedaba hasta asustado. Así es que un día en el Bronx, de una parte que estaba medio oscura, el tipo me dice, mira, hasta esta última calle, y nos vamos. Digo, perfecto, cojo los papeles. Pero en eso, una casa, el frente, todo ese alambrado que tiene, la puerta estaba caída y todo. Y la orden era que jamás dejar botando el papel. Si no hay en dónde ponerlo, uno iba a dejar al pie de la entrada en la puerta. Así que voy a la puerta y pongo el papel. Yo que salgo, no, sale un tremendo perro. Y haciendo chiste del Ecuador, no las palabras de quechua, yo corrí y le decía al perro, quisha, perro, y el perro que me seguía, condenado, y no. Cuando el que nos llevaba a nosotros se baja de la van y no voy a decir las palabras que dijo en inglés, el perro se regresa. Ese día me sentí menos que un perro. Tenía ganas de comprarme el pasaje y largarme. El tipo, como soy medio comunicativo, me ve que no hablo, dice algo le pasó. Cuando ya llegábamos al destino donde tenía que dejarme aquí en Brooklyn, me dice, oye, algo a ti te pasó, dice, ¿por qué no vienes conversando? Digo, no, digo, callado, digo, no, algo menos que un perro. Y entre mí hasta ya me reía, mejor del coraje que me daba. Dice, ¿pero por qué? Digo, el perro te entendió inglés y se fue. Yo ni el perro entiende inglés. Yo soy menos que un perro. No entiendo ni. Qué desgracia. Digo, no puedo, renuncié a ese trabajo. Entonces, así es que ella la siguiente semana me fui a la mecánica esta, en la cual, ahora me acuerdo, un dominicano, se llamaba Sal, buena gente. Un buen tipo, lamentablemente no tenía mucho trabajo y cuando comenzó a bajar... O sea que ya las cosas, ya en asunto de trabajo estaban mejorando, ya la mecánica era algo que conocía mucho. Más o menos, se mejoraba en el sentido de ganar un poquito más. No, ganaba menos. En la porque, mecánica. claro, haciendo esa caminata por sala, pero eso era 6 días a la semana, porque pagaban $200 el tiempo. A la mecánica pasé a ganar como 130, 150. Pero trabajaba hasta las 6 de la tarde, en eso a veces llegaba a las 10 de la noche, porque no solamente era el hecho de caminar, sino el hecho de que había que viajar largas distancias en esos carros para poder repartir esas hojas. Bueno, si usted que regresaba, después me pasé a una mecánica de otro dominicano que arreglaba llantas, ganaba $120 a la semana, 7 días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Lo cual nunca he protestado y siempre vivo agradecido. Creo que eso fue parte de la formación para endurar mi carácter, endurar mi forma de ver las cosas acá. Si no, creo que caso contrario, no hubiese logrado los éxitos que he logrado hasta ahora. O sea, agradezco a todas las personas, yo no creo que me han explotado, yo creo que me dieron una oportunidad de crecer como persona, de experimentar ciertas cosas que le doy mucho valor ahora que estamos un poco mejor. Entonces, eso en cuanto a los trabajos. De ahí, pues, obviamente en mi país la costumbre es que el padre paga los gastos de matrimonio. Ya estamos esperando, yo como que ya hacemos para irnos. ¿Qué horas mi suegro se pone el billete? No había billete. Aunque mi suegro creo que si oye esto lo va a decir,
con decirle que la fiesta fue en la yarda de la casa, que es ahora mía, era O la sea, casa ya, de suelo. ya había trabajo estable, entonces ya se podía casar. Esa era la situación, que el vestido de mi mujer costaba $2.500, ¿no? Un poco caro. Un poco caro, o sea, tratamos de hacer todos los ahorros de ella y lo que yo ganaba, y había cambiado de otros, porque, o sea, yo aprendí un poco a un lado y me iba y decía, yo sé esto, quiero ganar por esto, entonces iba cambiando hasta que llegué a otros talleres donde yo estaba ganando como $300 a la semana. Entonces le digo a mi mujer, digo, bueno, casémonos, ¿no? Ya tenemos la plata para reunir para el vestido, ya podemos comprar ciertas cosas, pero no teníamos plata para local, no teníamos plata absolutamente nada. Conversamos con mi suegro, entonces sí que él mandó a cementar lo que es ahora la casa para que haga. Dice, bueno, voy a invertir aquí para que haga. Está bien, después de que me case ya de una vez no más salir de eso. Así que el dinero nos avanzó exactamente para pagar todos los gastos de lo que se representaba la vestimenta de mi mujer y rentarme el traje. Como diría en mi país, lo único que era mío era el calzón y el gorrión. Del resto era todo rentado, hasta los zapatos. Tenía absolutamente todo rentado. El día que bueno, gracias a los regalos, increíblemente, tuve para irme a un hotel para la luna de miel. Así fue de trágico el acontecimiento acá, que había momentos, uno de los momentos más tristes creo que fue mío, que ninguna de mi familia vino, había solamente mi tío y mi cuñado, y cuando salí de la iglesia, no encontré más que a un amigo de juventud. Bueno, creo que en la parte dura que soy yo, chuta, se me salió las lágrimas. Dije, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué me vine acá para casarme de esta forma? O sea, no tengo a nadie. Las únicas gente que está aquí son la familia de mi mujer. Me casé, mi vida siguió. En el momento que estaba trabajando me pasó un accidente. Me corté parte del dedo, si usted ve, tengo menos una parte del dedo. Entonces, bueno, nunca le demandé, ¿no? Consideré que fue un accidente de trabajo, me recuperé, trabajé en una joyería, ahí me contrataron nuestros amigos, lo cual había agradecido en ese momento, pero resulta que recién casado, ellos me contratan para que trabaje allí, ya que me pasó el accidente. Antes de Navidad me agradecen y me botan del trabajo, los mismos amigos, recién casado. Bueno, dije, amor, que no hay remedio. Comencé a buscar trabajos, ya estaba un poco más listo. Pasé a doblar trajes de baño, cosas así, lo que había. Consigo un trabajo de joyería nuevamente, porque como dije, por eso decía que mi historia es medio larga. No. Lo que hice de joyero en ese tiempo me sirvió ahora acá. Y comencé a trabajar en joyería, me iba bastante bien. Un día me piden un poder, porque siempre uno trata de adquirir algo. Le pido permiso al manager. Soy el tipo que cuando trabajo es a trabajar, no me pongo, bueno, que soy a conversar, dejo todo y ir a trabajar. Entonces parece que le di gusto, que producía más que la gente que ya estaba anteriormente. Así que pido permiso para hacer un poder, para enviarle a mi familia. Cuando regreso al día siguiente me dice, estás despedido, tú nunca pediste permiso. Recién había nacido mi primer hijo y ya estaba despedido otra vez. Y vivíamos en un basement, ahí en el basement de que es ahora mi casa, vivía en ese basement en un solo cuartito con mi hijo y mi mujer. Qué difícil. Después de haber tenido prácticamente todo en mi país, vine a pasar. Lo cierto es que vamos otra vez a comenzar. Y así, otra vez regresé a la mecánica. Buscaba trabajo como camionero, entonces, pero lamentablemente, y eso es lo que trato de hacer con todo aquel compatriota ecuatoriano, latinoamericano que conozco, digo, ¿qué sabes hacer? Déjame llamar, ahí te pueden contratar, porque a mí jamás hubo una persona que me diga, mire, está el consulado, hay cosas que te pueden ayudar, absolutamente nada. Así es que